Bueno, estoy en la página en la que SAP nos cuenta qué tenemos que hacer para mantener las certificaciones que caducan el 31 de marzo de 2025. Desde abril de 2024, todas las certificaciones que tuvierais tienen una fecha de expiración, que es el 31 de marzo de 2025. Hay algunas que se pueden actualizar, otras que desaparecen directamente y en otras en las que me proponen una cualificación alternativa. Pero bueno, vamos paso a paso. Lo primero que tengo que ver es realmente qué certificaciones tengo y cómo las puedo actualizar. Entonces aquí me dice, tenemos que seguir estos pasos. Primero, tener un Universal ID. Si no tenemos Universal ID, no vamos a poder hacer nada. Y a estas alturas deberíamos tener. Y me dice además con al menos 2 cuentas de email asignadas a ese Universal ID. Esto lo llevo viendo tiempo y no lo tengo claro. Probablemente estaría más claro si me dijeran que el Universal ID lo tengo que tener asociado a un mail personal. Mientras que en ese Universal ID, que será con un mail personal, podré tener vinculadas distintas identidades pues, de cada uno de los partners en los que pueda trabajar o clientes. Realmente lo que deberían decir, bajo mi punto de vista, es que el Universal ID no te lo debes crear con la misma cuenta, con el mismo mail que tengas el usuario ese. Si estás trabajando en un partner y tienes un usuario ese asociado a ese partner o a ese cliente, el Universal ID no debería ir nunca contra esa cuenta, porque mañana cambiar de cliente, mañana cambiar de partner y pierdes el acceso a ese mail. Por lo tanto, yo lo que diría ahí es, el Universal ID, créatelo con un mail personal. Y luego vas a vincular a ese Universal ID todas las identidades que tengas con ese mail o con otros, con cualquiera de los partners o clientes que tengas. Luego os enseñaré un ejemplo de cómo lo tengo yo. Luego, asegúrate de que tienes una suscripción al Learning Hub, porque si no tienes suscripción al Learning Hub, no vas a poder hacer esos exámenes que te van a permitir actualizar las certificaciones. Después, vete a chequear el estatus de todas tus certificaciones y fíjate en la fecha de expiración. En aquellas en las que haya la posibilidad de hacer un examen de esto de actualización, pues te aparecerá directamente ahí y lo harás. Si la certificación ha sido retirada, porque no todas tienen la posibilidad de actualizarla, puede que tengas que hacer una certificación alternativa. Digo puede porque no todas las certificaciones tienen una alternativa, alguna directamente desaparece. Y ahí podremos buscar con esta página qué certificaciones desaparecen, cuáles me proponen una alternativa y cuáles tienen un delta. Ahora lo veremos. Por último, dice, bueno, pues busca los cursos que te permiten prepararte para la certificación que quieras realizar, para la actualización, y haces examen. Ese examen no es un examen como el de certificación, en el que tienes un tiempo limitado y hay una persona vigilándote, sino que lo puedes hacer tantas veces como quieras. Normalmente, en función de las preguntas que haya, te va a requerir que tengas un 80% de aciertos de las preguntas o un 100%, dependiendo del número. Esto es como han funcionado, por ejemplo, desde siempre los exámenes Delta de Success Factors. Y tienes la posibilidad de hacerlo las veces que quieras. Es decir, si lo haces, te sacas un 50%, tenías que sacar un 80%, lo vuelves a hacer, lo vuelves a hacer. ¿Son las mismas preguntas? Pues muchas veces sí, otras no. Entonces, al final es insistir. Lo suyo, evidentemente, antes de hacer ese examen, es revisar un poco la documentación asociada que hay. Porque si vas simplemente a superar la certificación o el examen de actualización, pues realmente no aprendes, que es el objetivo. Bien, pues visto esto, ¿cómo hacemos todo esto? Bueno, lo primero tenemos que tener un Universal ID, que asumo que todo el mundo tiene un Universal ID ya, porque si no, vamos mal. ¿Qué es esto del Universal ID? Bueno, si yo le digo aquí que abra esto en una nueva pestaña, SAP Universal ID, tienes una identidad única, dice para toda la vida, tu vida en SAP. Hasta ahora, la gente que ha trabajado en distintos clientes o en distintos partners, para cada partner o cada cliente, cuando tienes que poner alguna incidencia, buscar una nota en el OSS, podrías tener un usuario S asociado. En SAP hay distintos tipos de usuario. El usuario S está vinculado siempre al partner o al cliente. El usuario P es una persona particular. Cuando te creas una cuenta, por ejemplo, para probar, pues yo qué sé, un BTP o SAP Analytics Cloud, una cuenta trial, normalmente, si no metes un mail en el que ya tengas una identidad y metes uno nuevo, te va a generar un usuario P. P, digamos que es usuario privado particular. Y ese siempre está vinculado a partner o clientes. Las certificaciones que podáis tener ahora mismo estarán vinculadas siempre o a un usuario P, porque los hicisteis de manera particular y os crean una identidad solo para vosotros, o a un usuario S.
Cuando estás en un partner y te cambias de un partner a otro, normalmente lo que haces es mover esas certificaciones que tenías en el usuario S del partner A al usuario S del partner B para que le cuente pues, en la matriz, etcétera. Bien, pues eso antes había que mandar un mail. Ahora, con lo que están cambiando, lo que intentan es que la certificación esté vinculada a tu Universal ID. ¿Vale? El Universal ID es personal, tú vas a ser siempre, independientemente del cliente o del partner en el que estés, siempre la misma persona, y por eso es importante crear el mail del Universal ID con una cuenta personal a la que no vayas a perder el acceso cuando cambias de cliente o partner. Bien, si yo voy por aquí y le digo que me enseñe mi Universal ID, para el Universal ID hay que ir a la URL account en singular.sap.com. Yo estoy vinculado, estoy conectado, perdón, aquí con este Universal ID. ¿Veis? Este es mi mail, un mail personal, y luego tengo vinculados varios mails, pues de algunas pruebas que he hecho, o algunos son propios, por ejemplo, de un dominio que pueda tener yo. Estos dominios hrpositivo/h serían como dominios propios que están vinculados a un cliente. Entonces aquí puedes tener en cada Universal ID hasta 10 emails asociados. Y en cada mail luego puedes tener varios usuarios S. Por ejemplo, este es mi usuario S vinculado a mi cuenta de partner. Y este es un usuario P que utiliza el mismo mail y está vinculado al mismo mail. La identidad es distinta, usuario P, usuario S, pero ambos están bajo el mismo Universal ID. Como os decía, el mail en el que yo tengo esta cuenta es este, que es personal, ¿vale? Yo tengo una password para acceder, voy a quitar este mensaje, al Universal ID. Y si la quisiera cambiar, voy aquí y la cambio. Y cuando cambio, estaría cambiando la password de mi cuenta de Universal ID. Me pediría aquí que le diga la actual, le cambie la nueva y ya está. No la voy a cambiar. Porque luego lo que tengo es en los distintos servicios a los que yo pueda estar suscrito, voy a entrar normalmente con el usuario S o P correspondiente. Por ejemplo, yo tengo una cuenta de Learning Hub que la tengo vinculada a este usuario. Entonces, cuando a mí me pida entrar en mi cuenta de Learning Hub, me va a pedir normalmente primero el Universal ID y luego me va a decir, bueno, pues con ese Universal ID tienes un montón de identidades. ¿Con cuál de las que tienes quieres acceder a Learning Hub? Y tengo que entrar con aquella con la que haya comprado la suscripción a Learning Hub. Si quisiera cambiar la password de este usuario porque no me acuerdo, tendría que ir aquí y modificar la password. ¿Vale? Aquí podría modificar la password. Aquí me dice, bueno, que mi sesión ha expirado, pero si me vuelvo a conectar, ¿veis? Aquí, por ejemplo, me dice, oye, dime cuál es tu Universal ID, ¿vale? Aquí mi Universal ID es el de ancos@gmail.com. Dime la password de este Universal ID. Yo tengo un gestor de contraseñas, OnePassword, muy recomendable tener algo para tener controlado y actualizado todo esto. Aquí pongo la password de ese Universal ID. Vale. Y ahora me volverá a aparecer lo mismo que estaba viendo antes. Ahí simplemente es que había perdido la conexión. Vale. Y aquí ya me dice, vale, si quieres cambiar la password de este usuario ese, entonces ya voy aquí y la podría cambiar. No la quiero cambiar. Con esto, lo que quiero que quede claro es que una cosa es el Universal ID y otra son las distintas identidades que puedes tener. Entonces, cuando en las condiciones aquí nos dice que tenemos que tener al menos 2 mails, realmente lo que nos está diciendo es que el mail, o lo que nos debería decir, el mail sobre el que tenemos el Universal ID debería ser un mail personal y luego lo que podemos tener es el mail asociado a nuestra cuenta, a nuestro dominio de partner o de cliente, debería ser otro. Y es por eso tengo 2 mails. Pero realmente esto yo lo podría conseguir con un único mail. Porque si tengo este mail, que es mío, y en este mail tengo acceso a las cuentas S de distintos clientes, por ejemplo, yo aquí pues estoy en SCL, en 2 de las sociedades que había, y en Fedeto. ¿Esto quiere decir que yo tengo acceso a todo lo que hay en estas compañías aunque ya no esté en ella? No, porque si el administrador del sistema, cuando yo me he ido, ha cancelado mi usuario o le ha quitado permisos, por mucho que yo tenga vinculada mi Universal ID
a estos usuarios S, no quiere decir que tenga acceso. Pero con esto lo que quiero que veáis es que el mismo mail con el que tengo el Universal ID, puedo tener también usuarios S y P. De hecho, tengo aquí varios usuarios P y varios usuarios S vinculados a ese mail, que a su vez es el mail del Universal ID. Si yo en un momento dado quisiera entrar en la cuenta de Fedeto y no me acuerdo de la password, lo que tendría que entrar es con la password que ponga aquí, vinculada a ese usuario S, nunca con la password del Universal ID. Bueno, pues esto que parece muy claro, ya digo yo que no está tan claro. ¿Qué pasa? Que muchas veces la gente lo que tiene es un Universal ID con una única identidad. Pues si tienes eso no hay ningún problema, porque si tienes eso, cuando te pida tu usuario de Universal ID le vas a poner la password y automáticamente te va a coger la única identidad que tienes. Pero en el caso de que tengas identidades múltiples, hay que tener claro que una cosa es la contraseña que tengo en el Universal ID y otra cosa es la contraseña que tengo en cada una de las identidades que puedo tener vinculadas bajo ese mismo Universal ID. Y esto es lo primero que tengo que tener claro para poder seguir mirando qué tengo que hacer para mantener mis certificaciones actualizadas.